Sin sus mentores, la doctora Esther Torres no sería gastroenteróloga y Puerto Rico no tendría el enfoque especializado que necesitaba. Esta es la historia de la gastroenteróloga, catedrática del recinto de ciencias médicas y directora de la FEAD, pionera en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias del intestino en Puerto Rico. Bienvenidos a Signos Vitales by PHLs, un podcast creado por Public Health Latam para humanizar la medicina a través de los rostros de médicos, científicos y personalidades de la industria y ambiente de la salud en Puerto Rico. Soy su amiga y periodista Bárbara Figueroa y antes de recibir a nuestra invitada de hoy voy a hablarles un poco sobre ella. Es una de las médicas más influyentes de Puerto Rico, reconocida a nivel mundial e internacional por sus aportes a la gastroenterología, y ha recibido decenas de premios y condecoraciones que llenan su hoja de vida por ser una investigadora incansable y una figura clave para el tratamiento de enfermedades de inflamación del intestino. Sin embargo, es su valor, su humanidad y su liderazgo en la gastroenterología lo que la han hecho una figura destacada. Ha sido pilar de la fundación que al día de hoy ha ayudado a decenas o cientos de pacientes gastroenterológicos en Puerto Rico, y es la Fundación Esther A. Torres Pro Enfermedades Inflamatorias del Intestino. Miles de pacientes han pasado por sus manos y cientos de ellos sobreviven gracias a su intervención, conservando una vida que sin ella no tendría dignidad o tal vez esperanza. Ellos resaltan su dedicación y capacidad para salvar vidas, por lo que hoy, muy honrados, recibimos en Signos Vitales a la doctora Esther Torres, gastroenteróloga, investigadora y fundadora de FEAD. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias por el apoyo que siempre nos dan. Doctora Torres, como usted sabe, los signos vitales, como se llama nuestro podcast, en la medicina son primordiales. Y para comenzar como se debe con esta dinámica, vamos a chequear los suyos, sus signos vitales. ¿Qué le parece? Vamos. Vamos a hablar primero su presión arterial. ¿Cuál es el momento puntual que usted pudiera mencionar dentro de su vida profesional o personal que ha sentido más presión en su vida? No en el sentido figurado, ¿verdad? Qué difícil. En realidad, yo no puedo, tendría que sentarme a revisar mi vida en mi memoria, ¿verdad? Porque es muy difícil precisar exactamente qué momento ha sido el más difícil. Desde el punto de vista personal, obviamente, es la pérdida de los seres queridos. Desde el punto de vista profesional, pues, en realidad yo no puedo identificar algo catastrófico como tú sugieres. Puedo identificar momentos bien especiales. Puedo decirte que día a día, abogando por los pacientes, luchando por conseguir los accesos a las cosas que ellos necesitan, pues una carga emocional que está presente ahí, pero no es catastrófica tampoco, es algo que nos mueve a seguir trabajando por ello. Sí, bueno, y la presión puede subir también por emociones positivas, claro. Emotivas, pero me parece interesante que se muestre como una persona guerrera al momento de defender los derechos de sus pacientes, así que eso la hace especial también. Y bueno, pasemos ahora a la respiración, que también es importante en los signos vitales. ¿Qué momento le ha cortado la respiración? Los momentos quizás más emotivos o emocionales dentro de mi carrera profesional han sido, número uno, unos reconocimientos y distinciones, y la más grande de todas, pues, es el rango académico de profesor emérito, ¿verdad? Que es algo bien conmovedor porque es un reconocimiento de todo el ambiente académico de una vida dedicada a eso. Día a día están las emociones de los éxitos en
mejorarle la vida a los pacientes, o sea, el paciente que responde al tratamiento, que retoma su vida, que tiene sus logros personales y profesionales como los quisiera, pues siempre son cosas que emocionan. Y asumo que estamos hablando de vida profesional, ¿verdad? No vamos a hablar de la vida personal aquí. Y eso es relativamente frecuente porque está en el día a día de uno estar trabajando con este grupo de pacientes que son tan complejos y que tienen unas enfermedades que los impactan tanto, no solo físicamente, sino emocionalmente y en su capacidad de tener una vida plena. Así que cuando uno de estos pacientes llega y me siento bien y me voy a graduar y estoy embarazada y aquí está la foto del primer sonograma, yo a veces me siento como si fuera obstetra, compartiendo, ¿verdad?, esa parte de la vida de las pacientes jóvenes cuando algo que quizás ellas creían que no iban a poder hacer se logra. Así que todos esos momentos me conmueven. Y es lo que hablábamos cuando destacábamos su hoja de vida, es el asunto de brindarle esperanza a gente que cuando recibe un diagnóstico se le cae el mundo. Sí. Pasemos ahora al pulso. ¿Cuáles son esos momentos en que se le acelera el pulso? Antes de empezar una entrevista, antes de pararme ante un grupo a hablar, o sea, esas cosas todavía a estas alturas me dan, ¿verdad?, un poquito de estrés, pero nada, dicen que el artista que no siente un poquito de estrés no es lo mejor que puede hacer, así que eso, y obviamente en confrontarme con una dificultad en un paciente bien enfermo, un paciente que está críticamente, ¿verdad?, en esos momentos en su estado de salud, en una dificultad de conseguir algo para un paciente que está requiriendo, ¿verdad?, esfuerzos más allá de lo que uno piensa que son razonables, pues todas esas cosas elevan el pulso también. Y reflejan también su humanidad, el asunto de que han pasado los años, pero no deja de sentir esas emociones y esa preocupación cuando viene el momento de darle una noticia difícil. Y ahora vamos a hablar de la temperatura. ¿Qué le apasiona tanto a la doctora Esther Torres que le sube la temperatura? A mí me apasiona mi profesión. Para mí no es tanto una profesión como una vocación. Ha sido así siempre y a pesar de todos los años que llevo en esto, de cómo el mundo de la medicina ha cambiado, ¿verdad? Y nos ha requerido desarrollar hasta otras destrezas y otra forma de bregar. Yo hago esto porque me llena. Y me levanto todos los días con la ilusión de que tengo un día delante de mí para seguir ejerciendo lo que para mí es mi labor de vida. Y qué lindo que no ha perdido ese ánimo, que pasan los Sí, años y que lo conserva sí, o tal vez sí. hasta aumenta Sí. esa temperatura. Sí. Qué bien, doctora. Vamos a hablar ahora de cómo comienza su camino profesional y qué la motivó a especializarse específicamente en la gastroenterología. Esa es una historia bonita. Cuando yo era estudiante de medicina, en aquella época que no había tanta tecnología, ¿verdad?, para hacer diagnósticos y todo lo que tenemos hoy en día, en el segundo año de medicina nos dan el curso de patología. Y en ese momento el patólogo era el médico que tenía la palabra final en hacer un diagnóstico. Todo era a través de patología, de especímenes quirúrgicos, autopsia, que era algo de la forma de que aprendíamos qué pasó con un paciente que falleció. Así que yo decido que yo quiero ser patóloga, porque me parecía que esto era bien excitante, ¿no? Encontrar las contestaciones. Y en mi tercer año de medicina, de tercero para cuarto, en el verano, consigo un trabajo en la unidad de investigación del Hospital de Veteranos, precisamente con el jefe de gastroenterología. Eso fue cuestión de suerte. Y este hombre, que fue un increíble mentor, muy sabio, decide darme la oportunidad de hacer ciertas cosas más allá que, mira, recoger datos y hacer pura investigación. Además de eso, y pues había en ese momento un estudio clínico de todos los hospitales de veteranos de lo que entonces se llamaba hepatitis post-transfusión, que después aprendimos que era hepatitis C. Y entonces en ese estudio del cual San Juan estaba participando, él me permite
participar de entrevistar a los pacientes, de examinarlos con supervisión, obviamente, pero ya pues estoy envuelta en la parte clínica y no solamente, ¿verdad?, llenar unos récords de investigación. Y además de eso, más que me autoriza, me estimula a que me una pues algunos pases de visita del grupo de gastroenterología cuando iban a presentar casos, etcétera. Así que me abre esta ventana a ver lo que en este caso pues era gastroenterología, es la práctica clínica con pacientes, en vez de la patología, ¿verdad? Y a través de ese proceso, pues se sienta a hablar conmigo y me dice que tú vas a hacer patología. Pues fíjate, no, yo creo que tú debes hacer medicina interna y ser gastroenterología, porque fue ya targeted. Y yo, ay, fíjate, la verdad es que esto me gustó mucho. Y ahí empezó también mi interés con investigación, así que vinieron las dos cosas juntas. Y la historia corta es que me invitan además a que solicite mi residencia de medicina en el Hospital de Veteranos. Ya yo había rotado por allí como estudiante, porque es una rotación obligatoria, había tenido unos mentores muy buenos, había tenido una atención más personalizada de lo que uno pensaría, ¿verdad?, que van a tener para estudiantes, pues porque estaban interesados en atraer los estudiantes y me ofrecieron, vente para acá. Y yo no solicité a ningún otro sitio, porque me sentí tan apreciada y tanta disposición a darte la atención, la educación, para que seas un buen médico. Y me dieron como que ¿verdad? Canalizaron mis intereses en una especialidad que pues no lo pensé y allá fui. La importancia de los mentores. La importancia de los mentores, sí, definitivamente. Si no, pues sabe Dios si estaría haciendo patología. A lo mejor no sería tan apasionada con lo que hacía, no sé. Pero esa es la historia. ¿Y qué, si puede mencionar rapidito, qué específicamente estaban investigando que le llamó tanto la atención como para tomar una decisión? En esos momentos el estudio grande era los pacientes que habían recibido transfusiones, porque era hepatitis post-transfusión, en el hospital de veteranos, y entonces se les hacía un seguimiento, si subían las enzimas, se les hacían biopsias de hígado, así que se empieza a definir mejor el curso clínico de esta enfermedad. Mi segundo proyecto fue hacer un catálogo de todas las biopsias de hígado que se habían hecho en el hospital de veteranos, así que en ese momento me están llevando a enfermedades de hígado en particular, que de hecho ha sido mi otro interés dentro de la gastroenterología, aparte de la enfermedad inflamatoria del intestino, que vino mucho más tarde. Esa enfermedad prácticamente no se veía en aquella época, ha sido las enfermedades de hígado. Así que eso fue una base de donde yo me la partí. También la exposición a la investigación clínica, no solo por el tema que se estaba investigando, sino más bien lo que es la investigación clínica. O sea, hay una pregunta que tiene que ver con enfermedades, manifestaciones, tratamiento, lo que sea relacionado a las enfermedades, y vamos a desarrollar un proceso racional, estudiado, basado en evidencia para tratar de contestar unas preguntas. Y eso despierta el interés de usar tu juicio analítico, ¿verdad? El proceso de pensar, de buscar, de contestar preguntas en una forma organizada, en una forma que te lleve a lo que tú quieres, que para mí es una cualidad sumamente importante para un médico practicando medicina. La base de tú atender bien tus pacientes desde el punto de vista de poder hacer buenos diagnósticos y buenos tratamientos es analizar el historial, los hallazgos, lo que está pasando, las respuestas. ¿Por qué no? Yo creo que tiene esto, pero no está respondiendo al tratamiento. Ir para atrás. ¿Me habré equivocado en el diagnóstico? ¿Tendrá otra cosa? ¿Por qué esto está sucediendo? El uno siempre cuestionarse, el uno no tener miedo a revisitar sus impresiones, sus decisiones, sino pensar, a lo mejor estoy equivocado, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a repetir el ejercicio. Eso es una cualidad que cualquier médico debe tener, que es muy importante para tú poder hacer buena medicina. Así que esa base no era cuál es el tema que yo estoy estudiando, sino en realidad qué es lo que yo estoy aprendiendo a hacer.
Definitivamente hoy nos llevamos esa cita, no tener miedo a cuestionarse. Creo que es una lección bien grande que usted aprendió y que nos debemos llevar todos. Y mire, doctor, en la presentación mencioné que usted ha ocupado roles de liderazgo importantes, tanto en la investigación como en el cuidado clínico. ¿Y cómo se combinan esas dos facetas en su día a día y luego de tanta experiencia? ¿Y cuál es su meta profesional más cercana al día de hoy? Bueno, ¿cómo se combinan esas cosas? Es que hay una serie de cualidades que se desarrollan cuando tú ejerces, por ejemplo, posiciones administrativas, como es dirigir una división, un departamento. Profesionalmente aprendes a hacer cosas adicionales por encima de la práctica de la medicina, pero que te ayudan a la práctica de la medicina también. Si tú eres mejor trabajador en equipo, mejor organizador, mejor comunicador, cualidades importantes para un líder, vas a ser también mejor médico. Así que esas cosas se combinan y realmente creces en todas las esferas de tu práctica de medicina, ¿verdad? La académica, la administrativa, la de investigador, la de médico clínico se nutren unas a las otras con las destrezas que uno aprende y que va creciendo y desarrollando. Aparte de eso, amplificas también tu red de personas con preparaciones diferentes a las tuyas, con destrezas diferentes a las tuyas, que te pueden servir como un enlace para tú hacer una serie de cosas dentro de tu área. Por darte un ejemplo, bueno, pues yo tengo un proyectito de investigación que a lo mejor podría tener un enlace con un proyecto de investigación de ciencias básicas en un tema parecido. Y si yo conozco ya una persona en uno de los departamentos de ciencias básicas, eso me sirve de, caramba, déjame hablar con fulano o con fulana a ver si le interesa que trabajemos juntos en este proyecto. O tengo un estudiante que tiene interés en esta área, pues mira, déjame conectarte con esta persona a ver si tiene algo que ofrecerte para ti. Y eso funciona en todo, funciona en la investigación, funciona en el cuidado clínico. ¿Quién es mi consultor que sepa mucho de tal condición que yo pueda accesar fácilmente para ayudar a un paciente? Eso lo necesitamos todos los días. En el conocimiento de la industria de la salud, que hoy en día estamos tan envueltos en esta parte de la práctica médica. ¿A quién yo conozco en tal plan médico que me pueda ayudar a ver cómo yo puedo accesar unos servicios o un medicamento o una prueba diagnóstica para este paciente que la necesita? Así que todas esas cosas realmente se nutren unas de las otras. Y con eso en mente, hablábamos de cuál es esa meta profesional más cercana al día de hoy. Pues es seguir creciendo lo que le ofrecemos a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desde el punto de vista de servicios médicos, o sea, mayor acceso a servicios médicos, mejores servicios médicos, el concepto del cuidado integrado interdisciplinario, o sea, no solamente el gastroenterólogo, los pacientes necesitan una serie de otras especialidades. Aumentar la investigación en Puerto Rico en estas áreas, porque nuestros pacientes no son iguales a los pacientes de Estados Unidos. Así que si no hacemos investigación en lo nuestro, no sabemos si lo que estamos haciendo desde el punto de vista diagnóstico o desde el punto de vista de tratamientos es lo mejor para ellos. Así que una de las cosas que necesitamos es seguir ampliando la investigación y llevarle a los pacientes el mensaje, y en eso nuestros pacientes son muy buenos, el mensaje de que participar en investigaciones es beneficioso no solo para el paciente que está en esa investigación, en algunas no va a tener ningún beneficio personal, solo va a aumentar el conocimiento de las enfermedades y es un beneficio para todo el grupo. En otras puede tener el beneficio de tener acceso a medicamentos experimentales que todavía no están disponibles en el mercado, el beneficio de aportar los puertorriqueños en estos estudios de tratamiento. Así que los beneficios para los pacientes también son múltiples. Y te digo que en eso nuestros pacientes son muy buenos porque nuestros pacientes entienden que es importante aprender de estas condiciones en Puerto Rico,
porque están conscientes de que no se conocen, de que la gente dice, ¿y eso qué es? De que incluso van a una sala de emergencia y le dicen al médico, yo tengo enfermedad de Crohn, y el médico, ajá. Así que los pacientes nuestros están interesados en la investigación también. Y es un mensaje que hay que llevar de que tenemos proyectos de investigación todo el tiempo abiertos y queremos que nuestros pacientes sean parte de ello. Así que, y finalmente, desde la parte ya de comunidad, seguir abogando porque estos pacientes tengan más reconocimiento de sus condiciones, más conciencia de cómo impactan sus condiciones, su vida diaria, su rendimiento, de sus derechos a cómodos razonables y de que se amplíe el acceso a todos los servicios que necesitan, tanto servicios médicos como pues, servicios de acomodo razonable, etcétera, para que puedan tener una vida funcional, productiva, con buena calidad y puedan lograr todas sus metas y sean miembros activos, productivos, partícipes de nuestra sociedad. Muy interesante, doctora. Esperemos que se viabilicen todas esas puertas para que se puedan cumplir esas metas profesionales a corto plazo. Usted ha tenido una carrera impresionante en cuanto a investigación científica sobre las enfermedades inflamatorias del intestino, que lo mencionó hace unos minutos. En su experiencia, ¿cómo han evolucionado los tratamientos para este tipo de enfermedades y cuál es el estudio que ha marcado definitivamente su historia profesional en este aspecto en particular? Bueno, primero, desde el punto de vista de los tratamientos, en los últimos 2 décadas, el cambio ha sido bien dramático, bien drástico. Se han ido desarrollando una serie de medicamentos que ya son mucho más dirigidos al proceso inflamatorio inmunológico que ocurre en estos pacientes, a controlar, minimizar el proceso inflamatorio, controlar la respuesta inmunológica exagerada. Y estos medicamentos, pues empezamos con unos dirigidos a cierta molécula en particular hace más de 20 años y a través de los años hemos ido viendo cómo se van desarrollando medicamentos dirigidos a diferentes componentes de ese proceso inflamatorio e inmunológico. Así que tenemos varias opciones cuando vamos a tratar un paciente de las cuales podemos escoger. La gran mayoría, a esto le llamamos terapias avanzadas hoy en día, porque no son solo biológicos, hay otro tipo de medicamentos en esta categoría. Hoy en día tenemos un menú bastante amplio para seleccionar. La mayoría de ellos son clasificados como medicamentos que se pueden usar de primera línea, o sea, el primer medicamento de terapia avanzada que tú uses. No tiene que haber, no hay uno solo que sea el primero recomendado, ya esto se ha ampliado. Y solamente una categoría pequeñita donde la aprobación dice que sean de segunda línea, que ya hayan fallado un medicamento anterior. Así que tenemos mucho donde escoger. Ninguno tiene una efectividad de 100%, por lo que seguimos buscando y siguen saliendo terapias nuevas, diferentes. Así que esto ha cambiado muchísimo, ha mejorado mucho el bienestar de los pacientes, el control de su enfermedad, sobre todo las enfermedades de moderadas a severas, la calidad de vida de los pacientes y el tener otras opciones adicionales, que siempre es importante. Así que en ese sentido, en terapia, el cambio ha sido bien dramático y nos falta todavía un camino que seguir caminando. Desde el punto de vista de investigación, nosotros tenemos muchos tipos de investigaciones y a través de los años hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho muchos estudios clínicos con medicamentos en investigación, la gran mayoría de ellos que han llegado a la práctica médica y pues hemos contribuido ahí. Y ahora mismo tenemos varios estudios abiertos, tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerosa, reclutando pacientes. Pero lo que yo considero como nuestras 2 áreas de investigación más importantes y que las 2 están abiertas todavía. Uno, tenemos un estudio que lleva más de 25 años abierto, que es un registro de enfermedades inflamatorias del intestino en Puerto Rico. ¿Por qué esto es importante? Porque es un banco de datos que recoge la información clínica de nuestros puertorriqueños.
Y eso es un estudio que está reclutando activamente, que ha dado lugar a presentaciones, a publicaciones, y nos ha dado un, ¿verdad?, cierto perfil a nivel más allá que nacional, porque precisamente recientemente nos invitaron por ese estudio en particular, por ese registro en particular, a ser parte de un consorcio que está desarrollando un estudio o un registro global de enfermedades inflamatorias de intestino. Así que el registro no solo es importante porque estamos estudiando los puertorriqueños y tenemos más de 1.800 en ese estudio. Con ese ADN particular que tenemos. Así que nos ha dado una oportunidad de ser parte de algo global. El segundo estudio bien importante es un estudio de genética. Puertorriqueños, puros puertorriqueños, si es que hay tal cosa como un puro puertorriqueño, ¿no? Puros puertorriqueños con enfermedad inflamatoria de intestino diagnosticada, corroborada, no importa cuál sea su severidad o su gradación, donde además de recoger el banco de datos, obviamente, se recogen muestras para hacer estudios genéticos. Ese estudio empezó en el 2002, el primer estudio corrió por 10 años, reclutamos como 1.400 personas, incluyendo familiares, controles, y es un estudio apoyado por los Institutos Nacionales de Salud, en una colaboración entre varios centros en Estados Unidos y Canadá, y nosotros somos parte de Cedars-Sinai Medical Center, donde nosotros aportamos los hispanos a ese estudio. Ese estudio, claro, es un banco de genética, así que los primeros 10 años vamos a recoger todos los pacientes, las muestras, la información, y entonces después empiezan los análisis. Y ese estudio ha dado lugar no solo a presentaciones y publicaciones, sino a incluirnos en otros consorcios adicionales de genética. Hay uno internacional, donde somos parte, y más recientemente con el interés en las diferentes etnicidades y minorías que están desarrollando esta enfermedad, hay un consorcio latino también, donde nosotros somos parte de ese consorcio. Así que ese estudio de genética ha dado lugar no solo a de que se abran estudios particularmente qué marcadores, si algunos genéticos son exclusivos de los hispanos, de los latinos, sino hacernos parte de consorcios nacionales e internacionales. Así que ponemos la islita 100 por 35 en el mapa del mundo cuando estamos hablando de enfermedades inflamatorias intestinales. Y yo creo que eso es maravilloso. Y ahora mismo tenemos abierto un estudio nuevo de genética que estamos reclutando. Le escucho hablar y le pregunto, o sea, esta pregunta es obligatoria. ¿Podría decirse que fue ese paso profesional o científico el que cambió rotundamente su vida profesional como médico? Haber impulsado esos bancos de datos que están activos y que continúan. No, yo no diría que eso cambió mi vida, yo te diría que eso es parte del desarrollo profesional a través de todos los años. Es una cosa como que este es el próximo paso. Uh-huh. El cambio fue cuando era estudiante de medicina. Ese fue el cambio de mi vida. De ahí todo lo demás son el próximo paso, el próximo paso. Este es un camino a recorrer. Esto es un camino a recorrer que el camino no tiene fin. La idea es que es un camino que va a seguir por ahí con otras generaciones que lo van a seguir caminando. Pasando el batón. Exacto. Qué bien. Mire, ¿cómo balancea el aspecto técnico y el humano en un campo tan desafiante como es el suyo? ¿Y cuál es ese caso o historia también? Aprovecho para preguntarle qué más le ha marcado hasta el día de hoy. Bueno, balancear esto, yo creo que la base del balance es que uno está haciendo algo que a nivel personal, además de profesional, te da satisfacción de que los resultados se miden desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de metas alcanzadas o de recompensas recibidas, sino de vidas impactadas. Sean las de los pacientes, sean las de los estudiantes, sean las de tus familiares, ¿verdad?
si tú te sientes como parte de esa comunidad en la cual tú entiendes que estás aportando, pues eso te trae un balance entre el esfuerzo físico, mental y emocional de hacer todas estas cosas y la necesidad de tú tener pues ¿verdad? Tu sistema emocional, espiritual y tu bienestar físico en un balance. Y yo creo que eso es lo que le da a uno la energía para seguir trabajando dentro de un ambiente que puede ser un ambiente adversarial en muchas ocasiones, es un ambiente difícil, con muchos retos, con muchas barreras, y no frustrarse y decir, mira, en verdad ya yo me cansé de esto y me voy a hacer otra cosa. Así que yo creo que el balance viene de que uno ve un resultado o un impacto, ¿verdad? Algo positivo de todo esto. Y yéndonos un poco en un viaje retrospectivo, algún caso, alguna historia, algún paciente, anécdota en particular que la haya marcado. Son muchos, pero todavía recuerdo claramente 2 casos cuando yo era residente de medicina interna. Todavía no había entrado al campo de gastroenterología. 2 casos que vi en mi rotación para el hospital universitario, 2 mujeres jóvenes. Una era una jovencita como de 20 años, más o menos, que llega con ictericia, o sea, con una enfermedad hepática severa. En aquella época, como te digo, no había toda la tecnología que había hoy en día, así que pues no fue un diagnóstico fácil, pero como parte de la evaluación de su condición de hígado, sorprendentemente, en evaluación de una anemia severa que tenía, encontramos que tenía una colitis ulcerosa de muchos años, bien severa, bien avanzada, que se asocia a la enfermedad de hígado que ella tenía. Así que eso fue impactante. Nunca se le había hecho el diagnóstico de colitis ulcerosa, que tenía hacía años. Así que ese fue un caso. Me acuerdo hasta de su primer nombre, no lo vamos a decir. Y otro caso de una mujer joven también, que llegó, esa sí ya tenía un diagnóstico, pero llegó con una colitis ulcerosa severa. En aquella época no había todas estas medicinas, así que ¿qué teníamos? Cortisona, no es nada. Y una colitis que no respondió a tratamiento con dosis altas de cortisona y había que operarla. Y entonces hubo una dinámica humana dentro de la cirugía, de hacer la cirugía de esta joven, de cómo explicarle a ella que la cirugía era sacarle todo el colon, ¿no? Que la cirugía era necesaria para salvar su vida y que ella diera el consentimiento de esta cirugía, porque de primera instancia pues la contestación al cirujano fue no. Y entonces uno tener el instinto de cómo hablar con este paciente para que entienda en términos de qué significa esto para su vida y qué apoyo te vamos a dar y cómo va a estar. Para mí fue bien impresionante y te digo, o sea, también me acuerdo del nombre de la paciente. Así que esos 2 casos yo todavía los recuerdo perfectamente bien. Se operó a la chica, salió bien de la operación, el desenlace fue trágico porque cuando se iba de alta tuvo una embolia pulmonar y falleció. En aquella época no teníamos los conocimientos. Hoy en día todos esos pacientes sabemos que eso es un riesgo, se anticoagulan, pero eso no existía. Así que 2 casos trágicos, que los 2 fallecieron. Hoy en día eso probablemente no hubiera sucedido. Diagnósticos tempranos, manejos tempranos, cosas preventivas como anticoagulación, le hubieran salvado la vida a esas 2 chicas, pero obviamente pues en aquella época no teníamos nada. Esas fueron muertes que me marcaron como médico. Sí, sobre todo por el asunto que menciona de la juventud, ¿verdad? ¿Cómo explicarle? Exacto. Wow. Doctor, en la gastroenterología no solo se trata de manejar una enfermedad, sino también de cuidar a las personas, como usted acaba de decir, y muchas veces ofrecerles esperanza.
para retornar a una calidad de vida decente luego de detectar ciertas enfermedades como la que usted acaba de mencionar o como es la enfermedad de Crohn. Pero poco se habla del lado médico que también lo sufre junto a los pacientes, que es la historia que usted nos acaba de narrar. ¿Cómo aborda usted su aspecto emocional y humano para no terminar afectada luego de tantos casos? Porque mencionó a estas 2 pacientes, pero luego de ellas vinieron decenas o cientos. Claro, y podría recordar una serie de historias similares, ¿verdad? Como esa. Me fui bien atrás porque estábamos hablando de cómo yo llegué a donde estoy aquí. Y sí, bueno. Hoy, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo maneja esas emociones? Primero, ya a estas alturas, pues uno tiene bastantes destrezas en reconocerlas y saber cómo atenderlas, ¿verdad? Cómo cuidar uno su salud mental y su bienestar espiritual dentro de todas estas crisis que uno maneja todos los días y que por más que uno diga que no, uno se los lleva con uno. Tú no cierras la puerta de la oficina y dejaste detrás las cosas. No si eres realmente un médico bien humano. Empatía. Así que uno aprende a poder entender hasta dónde uno puede llegar en ayudar a ese paciente desde el punto de vista médico para que no te sientas que es un fallo tuyo. Y lo otro que uno hoy en día está claramente identificado es que hay unas redes de apoyo para los pacientes y para uno. Y te puedo dar ejemplos de cosas personales mías en esto, ¿verdad? En pacientes con diagnósticos más difíciles, no el diagnóstico de IBD, eso yo sé lo que le voy a decir y cómo lo voy a dar esperanza. Diagnóstico de cáncer asociado a enfermedad inflamatoria intestinal. Y no es a menudo, pero sucede. Y si el paciente es mío personal, no del grupo, pues es mi carga, ¿verdad? El llevar ese diagnóstico y el bregar con ese paciente. Nosotros tenemos la ventaja increíble de que en nuestro centro de enfermedad inflamatoria intestinal, como parte de nuestro equipo interdisciplinario, tenemos una psicóloga de la salud. Y esta psicóloga de la salud hizo una pasantía cuando era estudiante en la clínica de nosotros, de gastroenterología, así que desde que era estudiante empezó a tener relación con enfermedades inflamatorias del intestino. Después hizo como un postdoc y hizo una maestría en investigación clínica con los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal y cuando completó todo eso, pues se quedó a tiempo parcial como el apoyo psicológico de nuestro centro de enfermedades inflamatorias intestinas y de hecho tiene estudiantes de psicología que rotan todo el año en la clínica. Así que ella creció con nosotros, por lo tanto, pues creció conmigo. Nos consideramos amigas, no ya, ¿verdad? Una relación más distante. Y ella es mi go-to person cuando alguna de estas cosas me impacta bastante, desde cómo voy a abordar este tema, a cómo voy a abordar el seguimiento de yo que estoy bregando con este paciente que está en esta situación, que yo les recomiendo al paciente su apoyo psicológico, pero, ¿verdad? Yo también pierdo sueño, yo también me preocupo, porque son casos serios, que yo sé que son pronósticos malos. Así que tengo este apoyo adicional, aparte de mi familia, ¿verdad? Obviamente. Pero en cuestiones más técnicas de cómo yo bregar con este paciente de una manera que sea apropiada para el paciente y que yo me sienta bien también, que estoy haciendo mi trabajo y que lo estoy haciendo bien, me estoy comunicando bien, pues tengo un recurso ahí, que además me conoce bien. Así que, ¿verdad? Sabe cómo yo trabajo, sabe cómo yo brego con los pacientes, sabe cómo yo soy, así que me puede dar la consejería y el apoyo apropiado. Y incluso en asuntos que impacten a uno, situaciones personales en mi vida familiar, enfermedades serias en la familia y eso, también es mi... A veces trascienden. Sí. Exacto. Mira, me estoy sintiendo así. Así que uno tiene que procurar ese apoyo para uno también. Y está ahí, pero hay que procurarlo. Qué interesante y valiente, doctora, que tenga esa honestidad de mostrarle esa vulnerabilidad que a veces los médicos pues tienen este caparazón de que... Eso es parte de madurar. Qué bien. Me parece súper interesante y su acto de honestidad también de la importancia del autocuidado.
Vamos a pasar ahora a otra pregunta. Si tuviésemos que crear rápidamente un cuadro comparativo de cómo ha cambiado la manera en que se detectan y se tratan las enfermedades inflamatorias del intestino hace 20 años, como hablábamos ahorita, y actualmente, ¿qué destacaría puntualmente? Los avances tecnológicos, basados obviamente en el conocimiento de las enfermedades, pero hoy en día la ciencia diagnóstica de enfermedad inflamatoria intestinal es una ciencia de imágenes. Imágenes quiere decir yo tengo que ver la enfermedad. Imágenes incluyen las endoscopías, las colonoscopías, ¿verdad? Y las endoscopías superiores. Incluyen lo que el patólogo ve bajo el microscopio, las biopsias que tomamos, que son las confirmaciones de los diagnósticos. Incluyen las imágenes radiológicas, donde hemos progresado a increíble definición de enfermedad, de extensión de enfermedad, de complicaciones de enfermedad, con estudios de imágenes radiológicas. Así que eso es, y de nuevo, estamos hablando de que no solo el gastroenterólogo, te estoy hablando del patólogo, te estoy hablando del radiólogo, como parte del equipo diagnóstico. Y ahora, con el aumento en la tecnología de inteligencia artificial, que es un término un poco controversial, pero dentro del campo de diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal hace un montón de avances también, porque hay una capacidad mayor con esta tecnología de más visualización endoscópica, de identificar pues áreas que no se ven normales o áreas patológicas más allá de lo que el ojo humano y el cerebro humano puede detectar, y entonces señalarle al endoscopista, mira, esta área de aquí se ve medio rara, sácale unas biopsias, ayuda la interpretación patológica también, o sea, amplifica lo que se puede ver, y radiológica también, así que la inteligencia artificial va a seguir mejorando nuestra capacidad diagnóstica. Aparte de que va a mejorar también una serie de otras cosas, la tecnología de diagnósticos por pruebas de laboratorio va a mejorar también, poder identificar algunos marcadores más específicos, ya sea de inflamación o sea de enfermedad. Así que ese es un campo que está evolucionando en los últimos años y va a seguir evolucionando. Sí, que esto es un cambio constante. Constante. Esto es todo Hay el que estar al tiempo. día, hay que estar al día. Ya la Sí. inteligencia artificial arrancó y esto no hay quien lo Sí, detenga. no, esto no hay quien lo Pero detenga. qué bueno que el impacto ha sido positivo también. Vemos impacto positivo en la ciencia y en la medicina. Doctora, recientemente importantes centros de ciencia y medicina han hablado de la conexión brain-gut o intestino y cerebro. Incluso conocemos el término sistema nervioso entérico que engloba esta vital relación. ¿Por qué esto es un hallazgo moderno tan importante? Pues es importantísimo porque si tú no atiendes, una condición alimenta a la otra. O sea, si mi tracto gastrointestinal está inflamado, eso va a llevar mensajes y moléculas inflamatorias a mi cerebro. Y entonces, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, está claramente demostrado que más de la mitad tienen ansiedad, depresión, problemas con el manejo de estrés. 3/4 partes tienen problemas con el sueño, tienen cansancio, tienen dolor constante. Y todos esos cambios alimentan la inflamación también, otra vez. Así que si tú atiendes solamente parte de la situación, no estás ayudando al problema completo. Así que cuando vemos un paciente de esto, tenemos que atender todas esas cosas. Sí, que debe ser multifactorial. Exacto. Es multifactorial. Y eso aplica a un montón de otras condiciones también, ¿verdad? Estamos hablando de I hoy en día, hoy aquí, pero eso aplica a un montón de otras condiciones. Y lo que usted dijo, que es la particularidad de que el centro integra entonces este servicio psicológico, pues juega un rol fundamental en el progreso de ese paciente. Sí. En términos, vamos a pasar ahora al tema de ensayos clínicos en Puerto Rico, y sabemos que usted lidera varios ensayos a nivel local e internacional, pero podría explicarnos, ¿verdad?, en arroz habichuela, en qué consisten las investigaciones sobre enfermedades inflamatorias del intestino y cuál es ese estudio que ahora mismo ocupa su atención. Ensayos clínicos usualmente nos referimos a un diseño de estudios utilizando o una droga experimental que no está en el mercado
o indicaciones nuevas o dosis nuevas para una droga que ya está en el mercado. Y en el área de enfermedad inflamatoria intestinal, muchos de nuestros medicamentos de terapia avanzada ya están en uso en otras condiciones que son mediadas por el sistema inmune. Así que muchas veces estamos haciendo un ensayo clínico con un medicamento que ya se está utilizando. Hay pacientes utilizándolo, por ejemplo, para psoriasis, para artritis reumatoidea, y que como comparten el mecanismo de inflamación, pues se estudia a ver si sirve para estas enfermedades también. Y en otros casos son drogas que están todavía a nivel experimental, que usualmente nacen de experimentos en animalitos y de ahí se pasa a experimentos en humanos, que no se han utilizado todavía comercialmente para nadie, así que no hay tanta experiencia con esas medicinas. El desarrollo de esos estudios empieza por estudios pequeñitos para probar que la droga no es muy tóxica, así que lo primero siempre es seguridad. Y una vez tenemos unos estudios iniciales de seguridad, entonces se pasa a una fase donde estudiamos dosis y seguimos estudiando seguridad. Seguridad desde el principio hasta el final, hasta aún después que sale al mercado, siempre es un área bien importante y de mucho seguimiento. Y una vez tenemos ese estudio ya un poquito más grandecito de dosis, cuáles serían las mejores, y si vemos un efecto en esa condición que estamos estudiando, entonces pasamos a los estudios más grandes, que son los estudios que ya se espera que lleven a que se pruebe realmente en un grupo mucho más grande. Solamente hablamos de estudios de 1000 pacientes en diferentes centros, un estudio donde se pruebe que el medicamento sí es efectivo. En la mayoría de los casos el medicamento se estudia comparándose con un placebo. O sea, dos grupos de pacientes, unos van a recibir la medicina y otros no. Hay algunos estudios ya, y eso es un concepto que se está tratando de implementar. Hay mucha reglamentación del FDA que hay que combatir, pero ya hay un número de estudios que en vez de un placebo están usando un medicamento que está en el mercado. Nosotros preferimos eso porque le estamos dando al paciente terapia de todos modos. Claro, hay un montón de seguimiento de seguridad, que ese paciente se puede sacar del estudio en cualquier momento, etcétera, pero anyway. Entonces, esos dos grupos de pacientes se siguen por un número de tiempo, usualmente son como un año más o menos, recibiendo el medicamento o el placebo con visitas frecuentes, laboratorios para estar seguros de que no desarrollan ninguna complicación. Hoy en día es bien importante también estudiar su calidad de vida, así que se hacen cuestionarios de calidad de vida, se le hacen estudios de colonoscopía y biopsias en intervalos a ver si hay una respuesta también. Y todos esos parámetros entonces se someten a un análisis estadístico, que es el que va a decir, mira, sí, el medicamento es tanto por ciento lograron respuesta, tanto por ciento lograron remisión, comparado con el control, pues esto demuestra efectividad en ese medicamento y entonces de ahí se pasa a lograr que en Estados Unidos el FDA, en Europa pues la organización de ellos, apruebe el medicamento para que esté en el mercado. En estos momentos hay varios estudios, nosotros en el centro tenemos 5 estudios que están o reclutando o por reclutar para colitis ulcerosa y para enfermedad de Crohn, algunos con moléculas experimentales. Eso es verdad, eso es más excitante porque es una medicina que no está en el mercado, que yo no conozco, que nunca he utilizado, y otro con una forma diferente de usar un medicamento que ya está en el mercado. Así que estamos tratando de conseguir pacientes con enfermedad activa de moderada a severa que no sean demasiado complicados porque pues, los estudios requieren que las poblaciones de pacientes sean bastante uniformes para que se puedan comparar, porque esto es un análisis estadístico científico. Así que si la población tiene demasiado complejidad y diferencia, pues entonces los resultados no van a ser útiles. Así que no todo el mundo puede entrar en un estudio de investigación, es bien específico cuál es el paciente que puede entrar, de modo que podamos tener un análisis al final. Es bien importante tener puertorriqueños en esos estudios, porque de nuevo estamos aplicando medicamentos que no se han estudiado en nuestra población a nuestros pacientes
Y no sabemos si sencillamente porque nuestra genética es un poco diferente a la genética de los americanos, porque usualmente aquí vienen, ¿verdad?, de los estudios de Estados Unidos, los medicamentos van a ser igual de útiles o igual de seguros. Puede haber elementos de toxicidad marcados por la genética también, no solamente la respuesta a tratamiento, la toxicidad también. Así que es importante tener puertorriqueños en estos estudios. Bueno, pues esperamos estar ahí en primera fila cuando se vayan recibiendo, ¿verdad? O se vayan publicando los hallazgos de esas 5 clínicas y que sea de beneficio sobre todo para nuestra población. Y se me adelantó a un tema porque íbamos ahora a tocar el asunto de la genética porque uno de los temas favoritos de nuestros oyentes y lectores siempre es la genética. Y ¿por qué cuando hablamos de genética cuando hablamos de enfermedades inflamatorias del intestino se conecta inmediatamente a la genética de los pacientes? ¿Y por qué es tan importante en esta área dentro de la gastroenterología? Sé que mencionó algo, ¿verdad? El asunto de, sobre todo en los ensayos clínicos, pero si pudiera entonces ahora puntualmente responderme a esta pregunta. Bueno, por observaciones clínicas de décadas o quizás definitivamente del siglo anterior, donde se observaba que familiares de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal estaban más frecuentemente afectados también por las condiciones y que tendían más a afectarse con la misma condición y que los gemelos idénticos tenían una tasa muchísimo más alta de los dos tener la condición, pues esto sugiere que hay algo genético envuelto, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan a hacerse los estudios de genética y ya como genética es un campo que tecnológicamente ha avanzado muchísimo y que hoy en día hacer una prueba genética, pues mira, 23andMe, todo el mundo la hace por $100, qué sé yo. Pues ahora es posible coger muestras de pacientes y de personas y hacer un estudio bien amplio de toda su genética. Y a base de eso, y tú lo que haces es que haces el estudio genético y tienes una enfermedad identificada, y entonces si tienes, vamos a decir, 1000 pacientes con enfermedad de Crohn, y yo corro los estudios genéticos de esos 1000 pacientes, puedo encontrar algunas variantes de genes que estén presentes estadísticamente significativo en un grupo de esos pacientes. Entonces hablamos de asociación, que no es lo mismo que directamente causa de la enfermedad. Ya vamos por más de 350 variantes genéticas asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales. Y en los últimos par de años el número ha subido de 240, que era lo último que hablábamos, vamos por 300 y pico, porque la tecnología ha aumentado un montón. Y entonces es importante porque esos genes, primero algunos de ellos ya sabemos que tienen relación con cómo se manejan los microbios que tenemos en el intestino, sabemos ya, dentro de lo que entendemos de las enfermedades, que ese es uno de los factores que desatan el proceso inflamatorio a través del sistema inmune. Así que si tenemos genes que impactan todos esos procesos, eso puede explicarnos por qué esos pacientes o esas personas que nacieron con eso están más a riesgo de desarrollar la enfermedad. Y hemos ido identificando pues un número mayor de estos genes. Todavía eso no quiere decir que si tú lo tienes vas a tener la enfermedad, pero nos va explicando mejor por qué la enfermedad sucede. El camino va progresando, tienes los genes, entonces vienen unos factores ambientales que están presentes, que se han asociado con un mayor riesgo de la enfermedad, y entonces quizás eso te va llevando a que desarrolles la enfermedad. Y en el futuro, quizás no tan lejano, yo pienso que vamos a tener la capacidad de poder predecir quién está a riesgo y quién, con qué factores adicionales presentes,
va a desarrollar la enfermedad para poder entonces llegar a la parte de prevención, que es lo que quisiéramos. Así que el tema de genética es sumamente importante porque no es solo saber quién tiene esos genes y qué hacen, es que posiblemente tenga una utilidad clínica, donde yo pueda decir, esta persona tiene mucha familia con esta enfermedad, así que vamos a hacerle pruebas genéticas a ver si tiene predisposición también, y entonces vamos a manejar su microbioma para que sea un microbioma saludable en vez de uno no saludable, para que su sistema inmune no se exacerbe y no desarrolle la enfermedad. Y entonces la otra parte dentro de la genética que ahora se está desarrollando también es la parte de los genes típicos de una etnia o de una raza en particular. Porque no necesariamente sea que tengan más predisposición, pero puede tener una presentación clínica un poco diferente o puede tener, que ya lo habíamos mencionado, unas respuestas a tratamiento diferentes. Así que va a abonar también los diagnósticos tempranos, la predicción de complicaciones en el paciente y la respuesta a tratamiento. Bueno, escuchándola, ojalá, usted dice, estamos cercanos a... Bueno, estamos más cercanos que hace 50 años. Sí, ¿no? Y yo me imagino que el reto grande dentro de esta, ¿verdad? En el manejo de estas enfermedades es el asunto de la prevención, o sea, y si podemos llegar a esa clave. Sí, definitivamente. Eso es lo que buscamos. Se podría salvar muchas vidas o reducir. Sí, sí. Mire, doctora, puntualmente usted ha estado también detrás de estudios importantes sobre el impacto de las dietas, o sea, cómo los alimentos también influyen en nuestros intestinos. ¿Qué podemos hablar sobre este asunto? Bueno, aquí traemos otra vez el microbioma. Uno de los cambios grandes desde el punto de vista de ambiente externo en el ser humano en los últimos quizás 50 años, ¿verdad? En Puerto Rico, es los cambios en la dieta. De lo que la gente comía antes, el farm to table, que ahora eso es algo sofisticado y elegante y costoso, que era lo que tú siembras, lo que tú cazas, lo que tú pescas, eso es lo que tú te comes. Y te lo comes de aquí a allá. A las neveras, los freezers, los preservativos, los procesamientos, los colorantes, la mucha grasa, los muchos carbohidratos, es un cambio radical. Y sabemos que algunos de esos cambios en la dieta impactan la composición de ese microbioma, de esos trillones de bacterias y virus y hongos que nosotros tenemos en nuestro tracto gastrointestinal, que son beneficiosos. Esos trillones de bacterias tienen unas funciones importantes, pero si ese balance no se va a favor de los que son buenos, sino se va más a favor de unos microorganismos que no son buenos, que no abonan nada favorable, al contrario, que tienen productos que pueden ser irritantes, pues entonces eso nos lleva a que podemos tener un factor que es externo, porque es la dieta, que está impactando a nuestro sistema inmunológico, que venimos aquí con la genética, que también, ¿verdad?, tiene que ver con eso. Así que ahí tenemos el factor externo, dieta. Y esto es típico de cómo se va desarrollando la enfermedad según los países se van industrializando, porque no solo es, donde la gente dice la contaminación, el ambiente, miren, más básico que eso es cómo comemos. Así que hay mucha investigación bien activa sobre el impacto de diferentes tipos de alimentos y de dietas en la composición del microbioma y en los síntomas e incluso el proceso inflamatorio de estas condiciones. Nosotros estamos ya cerrando un estudio de 4 años en colaboración con la Universidad de Massachusetts, donde la Universidad de Massachusetts tiene una dieta antiinflamatoria, que ya ellos la han probado en otros estudios clínicos y que está en internet, se puede encontrar. Es una dieta, la dieta generalizada que más se parece a la dieta antiinflamatoria es la dieta mediterránea. Y de hecho las recomendaciones de la Asociación Americana Gastroenterológica de dietas con documentación para pacientes de EI es dieta mediterránea. Esta tiene algunas variaciones de la dieta mediterránea, pero es una dieta hecha en Estados Unidos. Y entonces nosotros desarrollamos, como parte de este proyecto de investigación, desarrollamos un recetario
ajustando esa dieta antiinflamatoria de la Universidad de Massachusetts a Puerto Rico. Y le quitamos unas cosas que aquí no se comen o que si las consiguen es en tiendas bien sofisticadas y son costosísimas. Integramos alimentos y recetas puertorriqueñas. Criollizadas, exacto. Y la probamos primero en 2 pacientes, como un focus group, donde ellos hacían las recetas en su casa, pacientes, y toda la familia las comía, porque parte de que esto se pueda llevar a cabo es que tú no vas a cocinar solamente para el paciente, tú vas a cocinar algo que toda la familia pueda comer. Así que dietas, y las probamos, nosotros las hemos probado, hicimos outreach y las hemos probado. Y entonces el estudio, que ya los últimos pacientes terminan a fin de mayo, lo que hizo fue que los dividió en los 2 grupos. De nuevo, el grupo control siguieron comiendo lo que ellos comen todos los días, y el grupo de la dieta se le dieron las recetas, se le dieron clases de cocina, consejería nutricional, todo eso era parte del estudio, para medir cómo cambiaban sus síntomas, cómo cambiaban sus marcadores inflamatorios, su microbioma durante el proceso de la dieta. Así que no tenemos resultados todavía porque estamos cerrando el estudio, pero eso es lo que hemos hecho en estos 4 años. Mientras tanto, ¿qué le decimos a los pacientes? No le damos el recetario porque es un recetario experimental, pero la nutricionista los educa en sacar de su dieta todas estas cosas que ya hemos identificado que son malas, tratar de hacer una dieta más saludable, más con estos alimentos que sabemos que son antiinflamatorios, los prebióticos, los probióticos y todas las otras constituyentes de una dieta saludable. Le podemos decir, búscate la dieta mediterránea y quizás haz este cambio. Hay que estar consciente de que estos pacientes, algunos de ellos tienen, por ejemplo, estrecheces intestinales. A ese paciente tú no le puedes dar un bowl de ensalada, aunque técnicamente deben comer mucha fibra, pues hay que buscar de cómo dar ese contenido sin que el paciente se obstruya, ¿verdad? Así que hay que personalizarlas un poquito. Pero hay muchos estudios con dietas para estas condiciones, y yo creo que va a ser un componente importante como parte de o ayuda a los medicamentos, y algo que el paciente, esto es estilo de vida, es cambiar tu estilo de vida para comer saludable, y a lo mejor eso te ayuda a mantenerte en remisión por ahí para abajo el resto de tu vida. Sabemos que no nos puedes revelar porque todavía no están los hallazgos, eso está así a punto de caramelo, pero por lo menos mencióneme un alimento que es enemigo número 1 de estas enfermedades. Azúcar. Usamos miel en la dieta, azúcar no. Muy bien, gracias por darnos soltarnos ese secretito. Ya estamos a punto de despedirnos, doctoras. Ha sido un privilegio escucharlas, pero antes de cerrar con nuestro podcast, ¿qué mensaje final le gustaría dejar a nuestra audiencia sobre el futuro de la lucha contra las enfermedades inflamatorias del intestino desde su perspectiva? Hay que educarse y crear conciencia de estas condiciones, no solamente los pacientes y su familia o su entorno, el público en general, porque estos pacientes son parte de una comunidad, y toda la comunidad de proveedores de salud, incluyendo no solo los médicos y el personal que cuida a estos pacientes, sino también las aseguradoras, que son los que le cubren, ¿verdad? Y le dan acceso a estos pacientes a sus cuidados y su tratamiento. Así que concienciación y educación para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por compartir su sabiduría y sobre todo su humanidad con nosotros. Nos llevamos varias cosas, entre ellas yo me quedo y yo sé que los oyentes también, el asunto de trabajar en equipo, la comunicación y nunca dejar de sentir. Esa humanidad hay que tenerla siempre presente. Así que a quienes nos escuchan también les agradecemos por acompañarnos, así que será hasta la próxima.